¿El Zoom? ¿Aquí? No lo puedo habilitar. Bienvenidas y bienvenidos a su casa. En las Casas de la Cultura Jurídica brindamos servicios a distancia, apoyo y orientación para consulta y descarga de tesis aisladas y jurisprudencias, libros digitales y todas las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También tenemos eventos jurídicos en línea, como jornadas de derechos humanos, martes de jurisprudencia, mesas de análisis y otros más. Desde cualquier dispositivo, la cultura jurídica está a tu alcance. Entra a www.sitio.scjn.gov.mx/Casas Cultura. Casas de la Cultura Jurídica. El poder de la justicia. Juntos saldremos adelante. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Reciban un respetuoso saludo de nuestro presidente, el señor ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea, de la licenciada Alejandra Espitalier Peña, secretaria general de la Presidencia, del maestro Héctor Paniagua Robles y, por supuesto, de los miembros que integramos el Sistema Casas de la Cultura Jurídica. Asimismo, sean todos bienvenidos a esta transmisión y un saludo para todas nuestras casas hermanas que se encuentran en el territorio nacional. Reanudando la segunda parte relacionada con la primera etapa de instrumentación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, vuelve a estar con nosotros y nos da mucho honor y mucho gusto tener al señor magistrado Héctor Arturo Mercado López, quien es un especialista en estos temas. Señor magistrado, gracias por estar con nosotros. Estamos a sus órdenes. Gracias. Buenas tardes a todos ustedes. Estoy sin poderlos ver. Tuvimos, como ustedes ven, un poquito de problemas para la conexión. Les envío un abrazo muy afectuoso a todos. Reitero mi permanente agradecimiento a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a las Casas de la Cultura Jurídica por invitarme, al doctor Raúl Flores en especial, por este favor que me hace de invitarme a dialogar con ustedes, a reflexionar con ustedes en relación a un tema que está próximo a entrar en marcha, como ya lo habíamos comentado desde la sesión pasada. Voy a tratar de ser muy sintético porque el tiempo está encima. En la anterior ocasión hablamos de todo, dimos una visión muy genérica de todo lo que fue el sistema o va a ser el sistema de justicia laboral, del centro de conciliación, de los diferentes procedimientos, de los tribunales que entrarán en función, de los estados donde entrará en función. Ahora me quisiera referir en concreto a el papel que va a jugar la reforma laboral en el mundo colectivo y en particular el Centro de Conciliación y Registro Laboral. Como ustedes bien lo saben, la reforma laboral, desde la reforma constitucional, se le quitó a las entidades federativas la posibilidad de llevar a cabo las cuestiones registrales de los sindicatos, sus mesas directivas, sus estatutos, sus reglamentos interiores, el registro de los contratos colectivos, sus afiliaciones, sus altas y bajas y cualquier otra circunstancia atinente al fenómeno registral colectivo. Se le quitó esa facultad a las juntas locales de conciliación y arbitraje que las tenían en la anterior ley laboral y se le quitó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para otorgárselo al que ya comentamos desde la vez pasada, el Centro de Conciliación y Registro Laboral, pero ahora comentaremos en su fase registral. En ese sentido, pues, se concentra en un solo organismo a nivel nacional todo el fenómeno del registro sindical que tenga que ver con su vida interna, como el registro de todos los actos que lleve a cabo el sindicato en términos de negociación colectiva y de defensa de los intereses colectivos de los trabajadores. Esto es la cuestión más importante. El Centro de Conciliación y Registro Laboral, por lo que hace al registro laboral, por lo tanto se encargará de validar
que todos los actos sean genuinos, sean ciertos, sean objetivos, sean veraces, en el sentido de que se logre una verdadera representación de los trabajadores y una verdadera negociación colectiva frente a los patrones, generándole asimismo a los patrones la seguridad jurídica de que ya no existirán más sindicatos que los extorsionen, pero tampoco se permitirá que se creen sindicatos falsos para firmar contratos colectivos de protección, como se les denomina, o que son en todo caso falsos, y que impedían la existencia de una negociación colectiva realmente existente. En este sentido, pues, los contratos colectivos de protección y los membretes de sindicatos falsos en la práctica tienen sus días contados. La instrumentación que se hizo tanto en la Constitución, pero sobre todo en la legislación laboral del fenómeno colectivo, fue extraordinariamente completa para lograr que todos estos procesos sean auténticos y sean veraces. Me explico. Antes, en el mundo colectivo, el sindicato que firmaba un contrato colectivo con una empresa lo hacía a través de su mesa directiva. La mesa directiva no requería ningún aval por parte de sus miembros del sindicato ni de los miembros de la empresa donde trabajaba para firmar los contratos colectivos en los términos que los pactaba con el patrón. Si el sindicato funcionaba regularmente, por llamarlo de alguna manera, sin incorporarle adjetivos más, bueno, hacía un contrato colectivo decente. Pero si la mesa directiva decidía entregarle a los trabajadores al patrón sin defensa alguna, firmaban un contrato a modo, recibían a cambio los de la mesa directiva canonjías, premios y dádivas, y todo mundo feliz porque los trabajadores no podían intervenir para nada en ese proceso. Eso significaba que los sujetos de la relación jurídica anteriormente en la negociación colectiva era la mesa directiva y era el patrón. Lo primero que se hizo en la reforma, y sobre todo al desarrollar la reforma en la ley ordinaria, fue modificar el sujeto de las relaciones colectivas de trabajo. El sujeto de las relaciones colectivas de trabajo ya no es, como lo apunté, la mesa directiva del sindicato con el patrón, sino ahora son los trabajadores, miembros del sindicato o miembros de la empresa donde se va a aplicar el contrato colectivo, que mandatarán al sindicato, esto es, a su mesa directiva, para que lleve a cabo todos los actos en defensa de los intereses de los trabajadores. Entonces, lo primero es, ya no habrá mesas directivas que van a firmar a espaldas de los trabajadores, ya no habrá mesas directivas que a capricho de ellos podrán firmar un contrato colectivo y firmarlo con el patrón, porque todas las decisiones deberán pasar por el acuerdo previo conocimiento de los contenidos de lo que van y decisión de los trabajadores miembros del sindicato y de la empresa en donde se actúa. En consecuencia, primera conclusión, se modifican los sujetos, se desaparecen los contratos colectivos de protección. Por lo tanto, el patrón tendrá, como ya les mencionaba, la garantía de que el sujeto con el que van a negociar es un sujeto realmente existente, que tiene realmente trabajadores dentro de su empresa y que, por lo tanto, se les va a preguntar a esos trabajadores si están de acuerdo que esté este sindicato negociando con el patrón. Las famosas extorsiones anteriores se acabaron, pero las famosas apariencias de buen derecho laboral, parafraseando una famosa jurisprudencia mexicana, la apariencia de buen derecho, que no era más que apariencia de falso derecho como buen derecho, que imponían que los patrones crearan su propio sindicato y su propio contrato colectivo para obligar a que los sindicatos se fueran a pelear contra el sindicato que falsamente habían creado, en tanto tomaban las medidas para destruir el movimiento sindical, despidiendo trabajadores. Entonces, esas historias están por acabarse. A partir del 16 de noviembre entra el Centro de Conciliación y Registro Laboral a funcionar en la Ciudad de México a nivel colectivo y en 8 entidades federativas. El hecho es que el Centro de Conciliación y Registro Laboral deberá de estar totalmente instrumentalizado a nivel nacional por el ámbito colectivo en el 21. Deberá de estar en mayo de 2021 funcionando en todo el país por el área colectiva, no necesariamente por el área
individual. En consecuencia, pues, hay un proceso de remisión de expedientes por parte de las juntas locales y de la Junta Federal hacia el Centro de Conciliación de toda la documentación atinente a los expedientes de los sindicatos en su vida interna, así como de los procesos de contratación colectiva en general. Entonces, con esto se honra un primer compromiso que México hizo a nivel internacional, que ya se los platiqué hace 8 días, en el sentido de que no existirían más simulación en los sindicatos colectivos y en la existencia de los contratos colectivos. En Estados Unidos y en el norte de América están interesados en que haya una genuina y auténtica negociación colectiva, so pena de sancionarnos, porque lo que requieren para el interés de ellos es que los costos de la fuerza de trabajo se incrementen en nuestro país para que dejen de hacer una competencia desleal respecto de los salarios de Estados Unidos y que por lo tanto las empresas se estén trasladando de Estados Unidos hacia México a instalarse aquí, dado los altos índices de ganancia que les acarrea estar de este lado, porque la fuerza de trabajo cuesta fuertes porcentajes abajo de lo que cuesta la norteamericana. Por poner un ejemplo, el salario mínimo en la industria automotriz debe rondar los $25 la hora. En México se pagan promedio de 500 pesos por día. Entonces estamos hablando de, ¿cuánto les gusta a ustedes? $25 contra $150. Eso nos da una diferencia del costo de la fuerza de trabajo, nada más en términos salariales. Consecuencia, ellos presionaron, México aceptó el compromiso y México honra ese compromiso, modificando el sujeto. Ahora los sujetos tendrán, para que los trabajadores de esa empresa o de ese sindicato se manifiesten, dependerá del proceso que se siga en estos casos. Anteriormente, cuando la Constitución nos marca de manera expresa en la reforma de 2017 que la decisión de formar sindicatos, la elección de las mesas directivas, la elaboración de los estatutos y la negociación colectiva tendrán que pasar necesariamente por el voto personal, libre, secreto y directo. Y este voto personal, libre, secreto y directo tendrá que ser el instrumento a través del cual se consulte permanentemente a los trabajadores en las cuestiones esenciales para que ellos definan el rumbo de las cosas. Anteriormente, primer ejemplo, anteriormente, decía yo, el patrón firmaba con la mesa directiva el contrato colectivo y la mesa directiva, como ya les dije, no necesitaba voltear a ver a los trabajadores. Ahora sí, precisamente lo que exige la ley como primer requisito para poder ir a negociar un contrato colectivo o a revisarlo es que el sindicato que vaya frente al patrón a negociar lleve en la mano una constancia de representatividad. Es decir, que los trabajadores sindicalizados de la empresa están de acuerdo en que sea esa mesa directiva y ese sindicato quien vaya a negociar el contrato colectivo. Entonces ya no es como antes, que la mesa directiva se sentaba con el patrón, firmaban lo que quisieran y adelante. Entonces, esa constancia de representatividad se obtiene de dos maneras diferentes. Una de ellas es el sindicato, al hacer la solicitud de la constancia de representatividad, tendrá que presentar una lista con el nombre, CUR, categoría y firma autógrafa de cada uno de los trabajadores que representen cuando menos el 30% de los trabajadores sindicalizados de la empresa. Presentada esta y presentada la solicitud para que se les sea extendida la constancia de representatividad, la autoridad podrá verificar que estos datos sean ciertos, que sean veraces, a través del centro de registro de altas y bajas que tenga dentro de la institución, así como cuestionamientos que pueda hacer autoridades que pudieran tener constancia de cuántos trabajadores y qué trabajadores laboran dentro de una empresa, como puede ser el área del Instituto Mexicano del Seguro Social, el área de Hacienda, quizá el Infonavit, cualquier área local también que pudiera llevar registros de los trabajadores de una empresa serán importantes. Se le podrá preguntar también al patrón bajo protesta de decir verdad. Y el caso es de que, verificado ese evento de que sí son trabajadores y que no haya oposición para eso, la autoridad expedirá la constancia de representación.
El otro procedimiento parte de la idea de que durante el proceso de petición de esta constancia de representatividad, de repente aparece un segundo sindicato que dice, espérame, o yo tengo un contrato o yo soy mayoritario sobre el que te está pidiendo la constancia de representatividad. En consecuencia, lo que tiene que hacer la autoridad es ordenar de inmediato sin mayor cuestionamiento. No tienen nada que discutirse, hay dos sindicatos, ambos alegan contar con los trabajadores dentro de la empresa. Lo que tendrán que hacer entonces es citarse a una votación que mediante el voto personal, libre, secreto y directo, se le pregunte al conjunto de los trabajadores sindicalizados de la empresa con qué sindicato quieren quedarse para que negocie su contrato colectivo. Todavía no llega el sindicato a negociar ni a demandar al patrón, está solamente obteniendo una constancia de representatividad que al solicitarla ante las partes y aparecer el otro sindicato, lo que va a hacer es que se tendrá que publicar una convocatoria por parte del Centro de Conciliación y Registro Laboral en el centro de trabajo y en todos los lugares de circulación de los trabajadores para que se enteren el día y hora en que deberán de presentarse a sufragar, a emitir el voto. La forma de sufragio será de acuerdo a la complejidad que tenga la votación. Obviamente, si son sindicatos de 40 o 50 trabajadores, la complejidad es menor. Pero si estamos hablando de 10, 20 mil, 30 mil, varias secciones, se tendrá que diseñar muy parecido a lo que son las votaciones electorales que nosotros conocemos. Por eso el Instituto Nacional Electoral forma parte de la Junta de Gobierno del Centro de Conciliación y Registro Laboral para hacer el ente técnico que asesore y respalde estos procesos de carácter democrático. Evidentemente, en la convocatoria, decía yo, se pondrá la fecha, día y hora en que se llevará a cabo la votación y deberá haber ciertas garantías para que el voto sea efectivamente secreto. No basta que una persona deposite en un cajón un papel doblado que nadie ha visto supuestamente más que él para que eso signifique que la persona votó secretamente. Hay que eliminar del proceso de votación todas las posibilidades de que los dirigentes sindicales involucrados o parte de los patrones intervengan. Todos lo tienen prohibido intervenir, todo el mundo tiene que respetar profundamente la decisión de cada uno de los trabajadores. Pero la ley dice que para poder permitir esto hay que seguir ciertos pasos. El paso primero para garantizar esa secrecía del voto constituye elaborar un padrón confiable que se llevará a cabo con la declaración bajo protesta del patrón, más la información de los sindicatos contendientes, más la información que se pida a autoridades, más los registros del propio centro, que al ser cruzados generen una lista confiable de personas que pueden ser susceptibles de, que tienen derecho a votar dentro de la empresa, dentro del sindicato para determinar lo conducente para la obtención de la constancia de representatividad. En consecuencia, ese padrón confiable se pondrá, se elaborará, se les dará vista a las partes y una vez, si no hay objeción, se procede a llevar la votación con ese padrón. Si hay objeción, se cita una audiencia dentro de 3 días siguientes, se reciben pruebas y se decide sobre las objeciones. Hasta ahí no tenemos problema. Se tiene ya el padrón confiable una vez concluido, se tiene la fecha, día y hora en que se va a llevar a cabo la votación, que no puede ser más allá de cierto número de días naturales de que se haya hecho la solicitud. En consecuencia, se cita a esa audiencia, pero en el ínter, el día de se tiene que hacer una serie de nombramientos y una serie de preparativos. El primero de ellos, se tienen que elaborar boletas que deben reunir ciertas características. Una de ellas es que estén foliadas, otra es que contengan solamente cuadros iguales de los sindicatos en contienda, otra de ellas es que estén selladas y firmadas por la autoridad que represente al centro de conciliación o a la que designe esta, de tal manera que ese sello y esa firma permitan autentificar que no hubo falsificación de boletas a la hora del proceso. Me dicen, podrían ustedes estar pensando, oiga, usted dijo foliadas, y eso va a significar que yo en el padrón, a la hora de entregarle a una persona su voto, diga, se la estoy entregando a Héctor Mercado, ver, en la lista Héctor Mercado está foliada, le entregué la número 13, le pongo a un lado 13 y al rato busco por la boleta número 13 y sé por quién votó Héctor Mercado.
No, el que esté foliada no significa que la boleta del voto en sí mismo esté foliado. Podrá estar foliado a un lado. Es decir, es un poco como las chequeras. Un cuadrito a un lado que diga voto número 13, sindicato fulano, sindicato perengano y nada más. Y se desprende el voto de ese 13 y se le entrega y el voto no tiene más que los cuadritos. Entonces, se tiene que elaborar esas boletas en esos términos. Enseguida, el trabajador tendrá que aislarse para emitir su voto. Y al aislarse, estamos hablando no solamente que se vaya a un rincón donde lo estén viendo todos, está solo, sino que también no puede, a mi juicio, y allí las autoridades pueden tomar todas las medidas necesarias, no puede llevar ningún instrumento con el cual pudiese rescatar una fotografía del voto y demostrar afuera por quién votó. Es decir, los celulares, señores, no deberían de entrar con el trabajador a votar, que lo deje encima de la mesa de donde está sufragando y ya cuando regrese de votar y haya depositado votos, recoge su celular y se sale. De tal manera que esto impida que se saque una fotografía del voto y afuera se le enseña al líder venal el sentido del voto para demostrarle que sí se votó por él. Una vez hechas las votaciones, se abrirán las urnas por parte de las autoridades. Cada sindicato podrá nombrar 2 representantes por cada casilla que se abra, pero no van a poder intervenir ni tocar los votos. Los votos los van a tocar y a distribuir las autoridades. Y entonces pondrán un segmento donde digan votaciones a favor del A, votaciones a favor del B y votaciones al nulo. La ley dice que serán nulos los que sean cruzadas ambas casillas o que sean alteradas la boleta o que no se haya votado por nadie. Serán nulos. Aquí se va a presentar algo de discusión porque se han dado los casos en las elecciones electorales en que una persona dice que solo tendrá valor el voto cuando se ha cruzado una sola de las casillas. Bueno, la persona no cruza una sola de las casillas, sino que en una de las casillas pone, este sindicato se puede ir a freír espárragos. Y entonces, ¿es un voto válido o no? Está rechazando ese sindicato, pero solo marcó esa casilla. En el mundo de las cuestiones electorales, hay partidos que se han jugado el hecho de que los han enviado a freír espárragos para obtener un voto más. Pero la cuestión es que el voto tiene que demostrar efectivamente cuál es la voluntad del trabajador o, en su caso, del votante electoral. En consecuencia, si esa es una manifestación expresa de rechazo a ese sindicato y no hay otra marca, el voto debe ser anulado porque no está votando por ese sindicato y no está votando por el otro. Este tipo de interpretaciones se van a presentar porque también se puede dar el caso que haga lo mismo y cruce la otra de manera limpia y entonces las partes dirán, pues no votó por nadie porque según la ley si cruza las dos queda anulado. También será materia de interpretación. En fin, el caso es que se van a ir reuniendo las votaciones y en el momento la persona anunciará el resultado de las votaciones final y con eso se dará vista a la autoridad para que se manifieste quién quedó en primer lugar y con eso le extenderán la constancia de certificación. La segunda cuestión que tiene y con eso ya podrá ir a negociar colectivamente esa mesa directiva y lleva a cabo la negociación. Y entonces negocia un aumento del 4%, del 5%, en lugar de 6 días de vacaciones por un año van a ser 8 y aumenta ciertas cosas. Antes, insisto, firmaban sin preguntarle a los trabajadores. No obstante tener esta constancia de representatividad que solo tiene valor por 6 meses, de tal manera que cada revisión del contrato tendrá que pedirse una nueva. Lo cierto es que en este punto donde ya se negoció, se llegó a un acuerdo, el sindicato tendrá que voltear hacia los trabajadores y decir, señores, esto es lo que logré en la negociación colectiva, conozcan el contrato colectivo, tendré que poner en la mano de ellos un tanto, hacerlos de fácil consulta para que se enteren exactamente de cuáles cosas se consiguieron y cuáles no, y que se haga una votación también con votación de personal, pública, directa y secreta, para que los trabajadores digan si están de acuerdo con el contenido del contrato colectivo o no.
Si están de acuerdo, entonces se procede a firmar el contrato colectivo y a registrarlo. Si no están de acuerdo, entonces la ley dice que se podrá seguir con un procedimiento, que se podrá seguir con el procedimiento para estallar la huelga en caso de que se haya emplazado a huelga. O, en todo caso, si las diferencias son menores en los contenidos, pero no suficientes para aprobarlo, se podrá prorrogar la prueba para terminar la negociación con el patrón en los puntos que no hubo acuerdo de los trabajadores y volver a regresar con ellos para que vuelvan a votar. Como ven, tanto en quién me va a representar como yo estoy de acuerdo o no con los contenidos del contrato colectivo, se me pregunta a mí, trabajador de base, si estoy de acuerdo o no a cada uno de ellos mediante el voto personal, libre, secreto y directo. Entonces, esa es la garantía de que ahora el sujeto fundamental de la relación laboral colectiva es el conjunto de los trabajadores y el patrón o los patrones que representen la o las empresas en donde se va a firmar este contrato colectivo. Se acabó pues la simulación laboral, compañeros, y en eso sí soy muy enfático, porque no podemos negar que existiendo instituciones sindicales sólidas, de todas maneras, lo que predominaba en el medio colectivo era la simulación de actos de negociación colectiva. Esto se va a acabar con el tiempo. Hay algunas otras cuestiones que quisiera mencionar. Fíjense cómo este proceso de negociación colectiva, la designación de la mesa directiva también por el voto personal libre y secreto, la determinación de los estatutos por el voto personal libre y secreto, generan y le dan cuerpo a los principios esenciales del mundo colectivo, que es la libertad sindical, la democracia sindical, la negociación colectiva genuina, que son las tres grandes objetivos del mundo sindical. Si se logra que los trabajadores sean libres, si se logra que sus procesos sean democráticos y que su negociación sea real, estaremos frente a un fenómeno que ojalá permita prestigiar al mundo sindical y que se empiece a incrementar la afiliación sindical, que en este momento en el país es del 10% de los trabajadores susceptibles de ser sindicalizados. Uruguay sería la envidia nuestra, compañeros. Allá es el 90% de los trabajadores están dentro de un sindicato, porque efectivamente negocian las condiciones cotidianas y vigilan el cumplimiento de las condiciones cotidianas. Imagínense sindicatos que de veras vigilen el cumplimiento del contrato y de la legislación laboral, la protección a las mujeres por acoso sexual, por acoso laboral, la protección a las normas de seguridad e higiene dentro de las empresas, la protección a la mujer embarazada, la protección a los trabajadores en general para que no sean acosados, maltratados, etcétera, será permanente y eso permitirá que todo el mundo viva más en dignidad, viva mejor y también logre mejores condiciones de vida en sus negociaciones colectivas. Entonces, la libertad, la democracia y la negociación colectiva son los tres grandes objetivos. Desapareciendo los sindicatos, no los sindicatos veniales, que esos van a quedar en el olvido aunque tengan una formalidad de sindicato, porque ahora podrán llegar con el patrón y decir, oye, ¿me firmas un contrato colectivo o te estallo la huelga en tu changarro? Y el patrón va a decir, oye, pero si ni siquiera tienes trabajadores conmigo, ¿por qué me vas a estallar? Así le hacían antes, pues yo te estallo. De aquí a que se arregle, que se levante la huelga y se declare ilegal, pues van a pasar 15 o 20 días. Y al día siguiente de que no se levante esa huelga, te vuelvo a emplazar y a ver quién se cansa. Es decir, los gángsters del sindicalismo venial, ya no sé cómo llamarlo, pero en consecuencia, eso se acabó. Y la autoridad estará atenta a que eso no suceda y a que los procesos sean rápidos y sean eficaces. Varios procesos son importantes en esto del mundo del arranque del Centro de Conciliación y Reforma Laboral y Registro Laboral que se da a partir del 16 de enero. ¿Por qué? Porque dentro del Tratado de Libre Comercio se firmó un capítulo 23 donde se refrendaron estos compromisos y producto de eso, para destruir los contratos colectivos de protección, se señaló en la ley que aquellos contratos colectivos que son de protección, que son falsos, que son veniales, que fueron firmados a las espaldas de los trabajadores con anterioridad a la entrada de esta ley,
tienen un periodo de 4 años para validarse, para legitimarse. En consecuencia, cualquier sindicato que tenga un contrato tendrá que ir con independencia de que revise el contenido del contrato colectivo, tendrá que ir a legitimarse. ¿Cómo? Haciendo un procedimiento o ante autoridad laboral si no se tiene dinero o acompañados de notarios públicos que validen que efectivamente se hizo una consulta mediante el voto personal, libre, secreto y directo a los trabajadores a los que se les dijo, compañeros, desde hace tiempo ustedes saben que aquí está un contrato colectivo que existe. Aquí está su contenido, conózcanlo. ¿Lo avalan, lo legitiman, sí o no? Tendrán 4 años. Si en 4 años esos sindicatos y esos contratos no son o revisados o legitimados, dejarán de tener valor como contratos colectivos, pero subsistirán las condiciones de trabajo pactadas, de tal manera que el sindicato nuevo que arribe queriendo firmar un contrato colectivo no va a partir de la base de ley, sino va a partir de la base del contrato colectivo que existía ya ahí y que ya no tiene ningún valor. Y el sindicato que había firmado ese contrato colectivo falso, pero con algunas prestaciones por arriba, no podrá ir a disputar con el sindicato genuino diciendo que ya hay un contrato colectivo, salvo, insisto, que lo hubiese legitimado dentro de este proceso de legitimación transitorio que existe, que les acabo de explicar en 3 palabras. Como ven, todo el proceso es basado, cualquier procedimiento que nos veamos de manera integral, está basado en consulta a los trabajadores, consulta a los trabajadores, consulta a los trabajadores. Y los trabajadores guardan para sí el arma de la huelga como el instrumento de presión frente al patrón para que éste cumpla con la obligación que tiene de firmar un contrato colectivo y con las demás obligaciones que impone la propia ley, que puede ser el patrón demandado, emplazado a huelga por cuestiones que tienen que ver con el equilibrio de los factores de la producción, capital o trabajo, la firma y revisión de un contrato colectivo, la firma y revisión de un contrato ley, el reparto de utilidades, lo que se conoce como huelga por solidaridad, cuando se sabe que hay otra empresa que está en huelga y para reforzar la posición de los trabajadores de esa empresa, el sindicato de esta empresa, aunque no sean del mismo giro, decide también irse a huelga. La huelga por la revisión de los salarios anuales y la huelga, mencioné, creo que ya la mencioné, la huelga por violaciones al contrato colectivo. Estas son los causales de huelga y en tanto todas ellas serán permanentemente consultadas a los trabajadores y deberán de manifestarse mediante el voto garantizado que sea secreto. Híjole, compañeros, hice un inmenso esfuerzo de síntesis de todo lo que ha sido esta reforma, tanto a nivel constitucional como a nivel ordinario. Lo que yo digo es que si yo gano con este mensaje que les di la semana pasada y que les estoy dando ahora, yo ganaría mucho si ustedes quedan con la convicción de la magnitud de la reforma laboral que se está llevando a cabo. Se cambia diametralmente todo el sistema de justicia, se crea un sistema profesionalizado, fundamentalmente oral, se crea un centro profesional de conciliación y no la vieja conciliación, y se crea un mundo colectivo genuino de verdadera democracia, consulta a los trabajadores, voto secreto, libertad sindical, libertad de afiliación y de desafiliarse de los sindicatos, libertad de auténtica negociación colectiva, con lo cual se honra al artículo 123, al convenio 87 que se ratificó por México en 1950 y hasta ahora se empieza a tener visos de realidad, salvo contadas excepciones en la historia del sindicalismo de este país, y el convenio 98 que estando pretendidamente con ganas de ratificarlo desde hace 70 años, se vino a ratificar hasta el año de 2019, pudiendo estar en condiciones de hacerlo desde 1950 y tantos. Entonces, esta cuestión del mundo sindical son los objetivos de libertad, democracia y negociación colectiva. En el mundo de la justicia laboral es conciliación como eje rector, pero resolución de asuntos con expeditez, con rapidez,
de manera oral, de manera con inmediación por parte del juez. Cuestiones fundamentales que antes no existían. Por lo tanto, el perfil del juez que se hable ahora es de un juez proactivo en el mundo de la conciliación, es una autoridad proactiva en el mundo de la conciliación y con pocas resoluciones jurisdiccionales. Ese es el afán. Y yo diría, los abogados laboralistas interesados en incidir en este nuevo mundo laboral deberán de convertir su posición y hacerse más abogados de conciliación que abogados de conflicto. Y por lo tanto eso es un cambio diametralmente profundo en el ejercicio, en el quehacer de la práctica profesional. Habrá muchísimo más que hablar de esto, compañeros. Miren, yo sé que ustedes entran hasta 2022, ya me lo dijeron la semana pasada, en funcionamiento. Espero que podamos con Raúl, con el director de las Casas de la Cultura Jurídica, con el propio Instituto de la Judicatura Federal y con todas las cuestiones, con todas las instituciones públicas que por allá puedan estar interesadas en esto, en hacer especialidades o maestrías o seminarios muy rigurosos donde vayamos con toda calma analizando cada uno de estos segmentos y poder confirmar lo que de manera muy genérica en esta ocasión les dije. Es una necesidad que lo hagamos, compañeros. Vayamos a ser jueces, secretarios instructores de tribunales, o vayamos a ser litigantes, o vayamos a ser funcionarios públicos locales o federales, requerimos conocer los alcances y la profundidad de esta reforma. Ojo, del éxito de esta reforma radica recuperar un nivel de vida digno para muchísimos mexicanos vista la pandemia que estamos atravesando. Si esto fracasa, vamos a comprometer seriamente la paz social de este país. Por eso ese es el tipo de compromiso, la profundidad de compromiso que tenemos todos. Estos 5 minutos que quedan, quisiera abrirlos para que ustedes, si tienen algún comentario o alguna pregunta, por favor, me los hicieran. Estoy a sus órdenes y les agradezco la paciencia y les reitero mi petición, mi ofrecimiento de una disculpa por la tardanza con el inicial. Esto. ¿Me quedé solo? Pues no, magistrado, muchas gracias. Para nada, al contrario. No hemos recibido hasta la fecha todavía, ahorita, alguna pregunta. Por más interesante la disertación, y siempre agradecemos a usted que haya tenido la oportunidad de estar con nosotros, de darnos estas directrices, cómo se va a ir la sucesión de estos acontecimientos en materia sindical laboral, en fin, con todo lo que implica lo que va a hacer esta reforma laboral. Coincidimos con ustedes que en este momento, pues sí, todas las instituciones debemos de apoyar, debemos de estar pendientes para que a todo el mundo le podamos dar las armas suficientes para que puedan irse compenetrando con este tipo de vicisitudes que se van a dar en todo el sistema laboral, puesto que ya demasiados años han sido los que ha estado trabajándose con esto, y ya este próximo ciclo tenemos para empezar a esta probabilidad de nuevos instrumentos en materia laboral. Mucho agradecemos en verdad al magistrado Mercado esta expertise que tantos años, como lo he repetido, en su práctica como docente y como magistrado federal, nos ha compartido. No me queda más que agradecer al propio magistrado que haya estado con nosotros, y la verdad es que hacer este esfuerzo de condensación, de concentración de estos conocimientos, pues siempre es muy gratificante. No me queda más que agradecer a todos ustedes el que hayan estado con nosotros,
al propio magistrado por su participación y les pedimos que estén pendientes en nuestros próximos eventos, ya sea en esta Casa de la Cultura o a través del sistema hermano de todas nuestras casas de la cultura. Muchas gracias a todos ustedes, que pasen muy buena tarde. Hasta luego.